Psicología Cafeínica, episodio número 9. Bienvenida, bienvenido a Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza interior. Este podcast es un café que despertará tu sabiduría y fuerza interior. Un café que te inspirará para afrontar tus retos y conseguir tus metas, pero también un café que te provocará incomodidad. Una incomodidad que te empuje a cambiar tu vida, porque quizá hayas estado demasiado tiempo escapando de tus cuentas pendientes con la vida, o escondiéndote de tus debilidades, o negando tus frentes abiertos. Así que este café es un viaje hacia tu interior, un sorbo de coherencia, una taza de sabiduría, un despertar de la fuerza. Esto es Psicología Cafeínica. Bienvenida, bienvenido a Psicología Cafeínica. Este es un episodio muy especial que me hacía mucha ilusión realizar porque hace mucho tiempo que admiro y sigo a Álvaro Gómez, el trabajo que él hace en el podcast Buscadores de Sentido. Es una persona que me acompaña todas las mañanas con su podcast, con sus reflexiones, con su manera de ver la vida, y me parecía muy interesante poder traerlo a este podcast, entrevistarlo y que contase un poco desde un punto de vista íntimo cómo concibe la vida, qué mirada tiene, y hablar sobre psicología. Creo que es muy interesante la visión que él aporta, puesto que es una persona que habla de la psicología sin apegarse a ella, desde un punto de vista neutral, con distancia, y que además incorpora influencias del pensamiento oriental, del mindfulness, de la meditación, y que creo que complementa enormemente la labor que hacemos los psicólogos. Así que os dejo con este episodio, que para mí ha supuesto un enorme placer. Ha sido un enriquecimiento grandísimo haber tenido esta conversación con Álvaro. Os pido que disculpéis el sonido, pues fue una entrevista que hice mediante una llamada telefónica por internet, y la verdad es que la calidad del audio no es muy buena, lo vais a notar. He intentado editarlo de manera que no se note mucho, pero creo que lo más importante es el contenido de la entrevista, que podáis escuchar la conversación que tuvimos entre los dos. Para mí fue una conversación de amigos. Y os ruego que disculpéis la calidad del audio si no es muy buena. Me he esmerado al máximo para poder editar la entrevista y mejorar todo lo posible dentro de mis limitaciones. Pero bueno, como os digo, creo que lo interesante es la entrevista. Espero que la escuchéis con el corazón bien abierto, porque fue algo que hice con mucho cariño, y la verdad es que le estoy muy agradecido a Álvaro porque me haya cedido ese gran espacio en su día para poder charlar y comentar acerca de la psicología, el mindfulness, la meditación y conceptos tan trascendentales que vais a escuchar en el contenido de la entrevista. Gracias por estar en este podcast, espero que os guste, que os sea de utilidad y que lo podéis aplicar en vuestra vida. Os dejo con Álvaro. Bueno, pues estoy aquí con Álvaro Gómez, creador del podcast Buscadores de Sentido. Álvaro, es un placer poder tenerte en este espacio, gracias por tu tiempo, y bueno, vamos a echar un ratito de charla. Pues encantado. La primera pregunta, Álvaro, es ¿quién es Álvaro Gómez y cómo has llegado a crear un canal de podcast? Pues lo de quién es, pues como me han preguntado alguna que otra vez, a veces he intentado ser gracioso, a veces, no sé, pues aquí estamos. Soy una persona que empezó su carrera así profesional, si puedo llamar a lo que yo he vivido carrera profesional, en otro mundo, en el mundo de la aviación, y como a los 30 y algo de años dije, voy a cambiar. Y empecé a estudiar psicología, no lo he terminado, estudiar educación social, no lo he terminado, estudiar pedagogía, no lo he terminado, pero ahora creo que puedo juntar todo, y esto no sé si viene a cuento con esta historia, pero ahora están sacando unas licenciaturas donde puedes juntar créditos de diferentes estudios, entonces voy a ser licenciado de todo un poco. ¡Qué bien! Y nada, y lo que hice fue, me puse a practicar meditación allí con 20 y tantos años, y
y me empezó a ir tan bien, empecé a descubrir tantas cosas que dije, no sé, necesito dedicarme a esto, no sé cómo. Todo para mí ha sido bastante caótico, o sea que no, a mí hablar de mi historia como que no me gusta mucho porque no, tampoco tengo grandes hazañas que contar. Y nada, fue eso básicamente. ¿Cómo terminé lo del podcast? Pues tampoco sabría decirte. Empecé a grabar algunas meditaciones para la gente que yo llevaba grupos de meditación. Ajá. Y empecé a grabar audios y terminé grabando audios y poniéndolos ahí en internet. Y bueno, ahora tengo una audiencia, tampoco es muy, muy grande, pero ya una audiencia con más de la que hubiese pensado que iba a tener en un momento. Sí, la verdad es que yo, bueno, hablábamos en la charla previa, ¿no? Que hemos tenido a grabar este audio, ¿no? Que yo te encontré buscando podcast porque soy un gran consumidor de podcast y te encontré porque prácticamente eres de las pocas personas que yo he escuchado en podcast que habla de los contenidos que haces, de psicología, de cosas más profundas, ¿no? De desarrollo personal, pero de un lado muy profundo. Y la verdad es que has sido de las pocas personas que he escuchado que me ha enganchado tanto, ¿no? El contenido que haces y me ha sorprendido ver que tienes una audiencia pues bastante amplia, ¿no? Que como que te decía también antes, ¿no? Hablando en privado de nosotros que me alegra mucho, ¿no? Que haya tantas personas que se interesan por lo que tú haces, por esa temática. Sí, la verdad es que cuando hablas de audiencias, pues ya en estos medios que son más masivos, ya esto se desvirtúa un poco, porque cuando das grupos, pues yo recuerdo una época que daba grupos, más de un grupo todos los días, eran más de 100 personas, pero eran 100 personas de carne y hueso las que veía y conocía más o menos sus nombres, pero ahora... Pues, que también es un volumen, ¿eh? 100 personas. Sí, por eso fue un momento tal en el que tenía mucho movimiento, pero llega esto y bueno, entre 500, 600 o 6000, en tu mente eso no opera, no te haces a la idea de quién te está escuchando. Yo me imagino que la gente que haga televisión, que los meten en un plató que son 3x3, enanito, pero de repente no se hacen a la idea que están llegando a 3 millones de personas que están viendo eso. Claro. Entonces, lo de las audiencias, yo hace poquito que cuando voy a grabar digo, ostras, a ver qué dices. Hace poquito que me estoy planteando eso, a ver qué dices, que luego esto lo escucha gente y cada uno es de su padre y su madre. Sí, totalmente. Entonces, no sé, tu pregunta era... Bueno, la pregunta era cómo habías llegado a crear el canal de podcast, ¿no? Pues eso, básicamente el deseo, hubo un momento en el que dije, si yo estoy ocupando mi tiempo para llegar a 100 personas de manera directa y yo esto se lo puedo contar a miles de personas, tengo que hacerlo así. Como que me vi en una misión, ¿no? Qué bien. Y nada, y eso es lo que hice. Simplemente intentar a través de ese medio, porque por ejemplo tú haces vídeos, pero los vídeos como que intenté hacer alguno y no me veo. Uh-huh. Y con el audio sí me siento muy cómodo. Ajá. Entonces nada, empecé a hacer audios y ha ido por su cuenta. En realidad yo no he hecho mucho como hemos hablado de marketing o este tipo de cosas, Sí, por moverlo. Sí, porque no tengo consistencia, no creo demasiado en ello. Yo tengo una idea la idea de que si lo que haces no le merece la pena a alguien como para decirle a otro y escucha esto, es que ¿para qué meterle esto es muy bueno, esto es gran publicidad? Es que, ¿para qué si no lo hace la gente? No sé si me explico. Sí. O sea, si un producto, ya no digo un podcast, si un producto cualquiera no es merecedor de que alguien que lo usa le diga a otra persona, oye, usa esto porque a mí me ha funcionado o lo que sea, es que ese producto no merece la pena estar ya afuera. Claro. Si tienes que estar dándole publicidad y diciéndole al mundo, oye, y compra, y escucha esto, y escucha esto. Por eso para mí, el hecho de que me escuchen o no,
me lo dice todo. Si a la gente le escucha es porque le sirve, y si la gente lo escucha es porque le sirve, y si no lo escuchan, pues es que a lo mejor no tengo que hacerlo. Claro. No lo sé. Bueno, es esa. Yo cuando en algún audio tuyo, en algún podcast lo he escuchado, ¿no? Hablar de esto, ¿no? Y cuando lo escuchabas, pues me acordaba de esa filosofía que transmite el Tao, ¿no? El desapegarse del resultado, ¿no? Y hacer las cosas porque las sientes, ¿no? Más allá de los resultados que eso tenga. Sí, es que yo ya, no sé, quizá ya a partir de los 40 empecé a sentirme mal haciendo cualquier cosa que no fuese sentido. Uh-huh. Eso tiene un lado muy bueno porque es como que tienes una guía interna muy fuerte a la hora de hacer las cosas, como que tu propia emoción te está diciendo esto sí o esto no, pero por otro lado es un poco duro porque, pues como tú me has contado también, de repente tienes una situación económica que crees que puede ser buena, pero sientes un rechazo muy fuerte adentro, Sí. o viceversa. Hay algo que te empuja hacia, yo tengo una tendencia, y no sé si lo haré con esto también, a cuanto las cosas me van bien, dejarlo y empezar otra cosa. Ajá. Entonces, a lo mejor dentro de un año dejo esto y me dedico a otra cosa, no lo sé, creo que no, porque esto creo que he encontrado algo fuerte. Espero que no, porque me vas a dejar huérfano por las mañanas que te escucho. Bueno, ya hay unos cuantos audios. Y tanto. Sí, tienes 400 y pico, casi 500 ya. Sí. Sí, Una barbaridad. sí, no sé, yo me muevo mucho así, pero principalmente no porque haya elegido esa manera de hacerlo, sino porque es que ya me ha pasado con cuestiones que intentas hacer motivado porque es una buena oportunidad económica y es que luego no soy capaz. Ya. Me desmotivo que hasta parezco ridículo. Pero chico, haz algo, dale energía a esto. No, no, es que no soy capaz. Entonces yo prefiero, es como querer una persona o no quererla. Sí. O sea, no sé si te habrá pasado en tu vida, a todos quizás nos ha pasado que de repente una persona majísima, que no tiene un pero a la hora si hicieses una lista y que te dice que te quiere, o una situación que te dice que te quiere, la situación es maravillosa tal, y tú no encajas, y dices, es que soy idiota. Pues es así, es que al final no mandan las circunstancias, mandan lo que tú tengas adentro. Totalmente de acuerdo. Oye, yo cuando la primera vez que escuché tu podcast, lo que me vino, ¿no? La música, ¿no? Esa de introducción tan llamativa. Bueno, a mí es como sumergirme dentro de una atmósfera, ¿no? De un clima. Y luego lo que dice, ¿no? Bienvenido a Buscadores de Sentido. En ese momento fue como un flash, ¡fum!, ¿no? Buscadores de Sentido. Fue algo que sin saber exactamente qué era, dije, hostia, yo quiero investigar esto, ¿no? Quiero saber qué es esto, ¿no? ¿Qué es para ti un buscador de sentido? Bueno, lo primero es que la música es de una persona de Barcelona, Ajá, Amer García, que escuchaba mis audios. Y un día me escribió y me dijo, oye, tengo unas canciones, a ver qué te parecen. Y las escuché y dije, oye, me gustan mucho, las puedo usar, desde entonces las uso. qué bien. Y Buscadores de Sentido es el último nombre que le he puesto a esto y yo creo que es la esencia de la vida humana. ¿Qué es un buscador de sentido? Pues creo que somos todos. Todos necesitamos que la vida tenga sentido a aquello que hagamos, al menos mínimamente. Uh-huh. Y luego hay gente que necesita que todo sea sentido, que no puede vivir algo a medias o que no puede vivir 3/4 de sentido, Uh-huh. que todo tiene que tener sentido. Luego hay otros que dicen, sí, eso es ser un egoísta o eso es ser un soñador. ¿Cómo va a tener todo sentido? En la vida hay que hacer muchas cosas sin sentido. No sé, yo creo que el sentido triunfará. Esto es como la guerra de las galaxias. Ajá. El sentido triunfará. Soy fanático, soy fan de la Guerra de las Galaxias, me encanta. Pues algo así, como una profecía, el sentido, no mía obviamente. El sentido triunfará. Tarde o temprano el ser humano vivirá. O sea, algo, mira qué sencillo es. ¿Tiene sentido para ti esto? ¿O no? Claro. Y un sentido profundo. Y yo creo que así se puede vivir. Y creo que es la manera de vivir y que no la hemos descubierto. Claro.
Yo la primera vez que escuché, ¿no? Lo del sentido, o más bien lo leí en El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, y fue un libro que a mí me transformó por ese famoso párrafo, ¿no? Donde Víctor habla de cómo el encontrarle sentido a una experiencia dolorosa o esa última libertad, ¿no? El que tú puedes decidir cómo te afectan, cómo reaccionas a las cosas es lo que da sentido a tu vida y un poco lo que te libera del sufrimiento, ¿no? Y, y la verdad es que yo cuando escucho tus audios los escucho totalmente en esa misma línea, ¿no? de Víctor Frankl. A mí me parece que están en ese mismo camino. Sí, sí, claro. Eh, Como seguidores de esa idea, Viktor Frankl, Erich Fromm, eh, tienen, fíjate, esta gente era como de principios del siglo pasado y tienen muy claro lo que iba a ocurrir en nuestra cultura, en nuestra sociedad, también creo que influidos por el tema de las guerras que vivieron Ajá. y que eran judíos, creo que Frankl también. Sí, sí. Bueno, claro, si Frankl es el que estuvo en el campo. Sí, sí, exacto. Claro, y Erich Fromm. Eh, yo creo que hay una corriente que tú conoces, humanista, Ujú. en psicología, por ejemplo, Sí, eh, que también tiene a psiquiatras como estos, o a sociólogos, o a una visión humanista que no sé por qué en un determinado momento como que ha quedado un poco en pausa. sí. En los últimos, yo que sé, a partir de los años 90, porque en los 80 todavía estaban los grandes psicólogos. Bueno, Abraham Maslow se murió antes, pero, pero todavía quedaba en psicología la visión humanista y no sé qué ha pasado después. Yo creo que ese es el camino. Así que si hablamos, antes hemos hablado de un poco de política, Sí. ¿cuál es la visión? Pues la visión humanista, porque pone primero al To- ser humano y después adapta lo social y lo económico al ser humano. Yo creo que es un poco la ideología del futuro. Yo, la verdad es que bueno, te lo comentaba, ¿no? Me formé en la vertiente más científica de la psicología cognitivo-conductual y salí con esa arrogancia, al menos que yo sentía que me daba la perspectiva cognitivo-conductual porque pensaba que la ciencia me daba la verdad, ¿no? Y luego en mi transcurrir como psicólogo he visto que en muchas de las situaciones más extremas, más límites, donde el sufrimiento humano está muy presente, la vertiente cognitivo-conductual, ese paradigma a mí no me ha ayudado, ¿no? Y escuchar a un psicólogo que tuviste un vídeo que yo le hice una entrevista, Paco Duque, Sí. hablando del humanismo o de la psicología humanista sin hablar de ella directamente, ¿no? Ah, Difundiendo esas ideas, ¿no? Paco decía, yo estoy a favor de todo lo que le ayuda al paciente, ¿no? Y si algo le ayuda, perfecto. Y si no le ayuda, por muy científico que sea, pues no estoy a favor de eso, ¿no? Y a mí eso me transformó, ¿no? Me transformó completamente la forma de entenderlo, incluso la forma de relacionarme con la persona, una forma más cariñosa, buscando el afecto en la relación, aunque fuese profesional, buscando el afecto en la relación. claro, pero es increíble, ¿no? Es tan sencillo, tan claro, parece tan obvio, ¿no? Para mí cobró todo el sentido. A partir de experimentarlo, ya te digo, que todo el sentido, ¿no? Pero, sin embargo, la psicología más académica, ¿no? O como dice Paco en la entrevista que dice, la psicología más oficialista, ¿no? Es algo que no, tienes que poner como una distancia, una profilaxis, porque no te puedes empapar de las emociones de las personas. Y, sin embargo, yo no sé trabajar con las emociones de las personas si no me tocan. Pero es que aparte el hecho de que tú puedas ser capaz de sentir las emociones del otro, empatizar, no quiere decir que te vayas a poner a llorar con él Exactamente. siempre. Puede un día saltársete una lágrima, Y pero tanto. claro, es que es todo, yo creo que parte un poco del miedo. El miedo a salirse de la cuadrícula de tu sitio y pasar a ser lo que eres, un ser humano. Hay una cosa en nuestra cultura que me tiene alucinado, que es todo el boato, la forma, todo los formalismos. Ujú. ¿Por qué hacemos eso? Esto que tú cuentas en la terapia también tiene un poco de formalismo. Oye, yo soy el terapeuta, ¿eh? A mí no me guíes. Exacto. Estoy aquí y estoy un poco por encima tuyo.
Si soy una persona que ya ha trabajado su ego y tal, a lo mejor me pongo aquí a tu altura, pero yo soy el terapeuta. Exacto. Yo no tengo tus problemas, que yo vengo aquí a ayudarte a solucionarlos. Y que eso es todavía una posición incluso un poco más de poder, pero en nuestra cultura es igual el formalismo, las distancias. Tampoco creo que haya que ir dando abrazos a todo el mundo, pero ¿por qué esas distancias? ¿Por qué ese fingir? Yo veo al rey o a estas personas y siempre tienen como unos formalismos. Pero bueno, chicos, que somos seres humanos. ¿Por qué hacemos todo eso? ¿Por qué interpretamos papeles? Exacto. Es un poco eso. Yo creo que el humanismo también tiene que ver con dejar de interpretar papeles. Se puede ser muy serio siendo uno mismo. Y tanto. Muy serio y siendo natural. No hace falta interpretar ningún papel. Y porque yo sea terapeuta, no esconderme detrás de eso no hace que esto sea mejor. Es una sensación. Yo estoy en la línea de lo que estás diciendo y de hecho siento que cuando me relajé en ese plano, ¿no? En no querer hacer el papel del psicólogo y ser Frank Hodar, pues fue cuando me sentí más psicólogo. Claro, es que yo creo que te sientes más psicólogo o más lo que sea cuando más humanos te sientes. Exacto. Cuanto más humano te sientes, más te sientes cualquier cosa. Y había una pregunta que te quería hacer que está relacionada con esto, que es ¿cuáles son tus máximos referentes en el campo de la psicología o del desarrollo personal? Bueno, pues yo siempre he hablado de psicología, pues Abraham Maslow, los humanistas, este hombre que se murió muy mayor, que es tan conocido, que era también humanista, Carl Rogers. Carl Rogers. Sí, me gusta mucho Eric Fromm. Y luego Krishnamurti, más llevado al tema del desarrollo personal y de la trascendencia y de lo oriental. Y me gustaba mucho Tony de Melo. ¿Tú con Tony de Melo lo conoces? No, a Tony de Melo no. Pues Tony de Melo era un hombre que era cura y psicólogo. Cura cristiano, jesuita. Y mezcló lo jesuita con la psicología y con lo oriental. Entonces, sacó un mensaje maravilloso, pero le echaron. Como no podía ser de otra manera. Le echaron, pobre hombre. Bueno, pobre hombre. Ese era su viaje, ¿no? Y tanto. Bueno, gracias a eso ha habido personas valientes, ¿no? que han abierto el camino para que otros podamos indagar tranquilamente, ¿no? Yo te recomiendo un libro que se llama Una llamada al amor, de Tony de Melo. Una llamada al amor. Pues sí. Automáticamente queda registrado en mi lista de lectura. Yo sé, a ver qué te parece. Vale, pero yo lo llevaba, lo he dicho en algún audio y tal, tenía uno pequeñito, que estaba en inglés además, que era una edición muy pequeñita, estos libros que son chiquititos. Sí, metido en la chaqueta, y cada vez que me paraba era una época. Me paraba como el que saca la Biblia. Qué bueno. Yo estaba pintarrajeado y todo, pero lo seguía leyendo y la gente ya me decía, ¿qué haces con eso otra vez? Qué bueno. Rezando con mi vida. Qué bueno. A mí eso me ha pasado con los dos libros que he leído de Eckhart Tolle, El poder de la hora y Un nuevo mundo ahora, ¿no? Que necesitaba llevarlos encima porque cada 2x3 experimentaba cosas que tenían mucho sentido con el libro. La verdad es que ese libro también me gustó. Los dos. Creo que él tiene otro aparte, ¿no? Que son 3. No me acuerdo. Sí, creo que tiene algunos. Tiene 2 o 3. Luego han sacado versiones y cosas, pero creo que solo tiene 2 o 3 libros. Sí, yo este libro, el que conocía era El poder de la hora porque es el más famoso, ¿no? El de Un nuevo mundo ahora lo leí, lo descubrí en el aeropuerto camino a Granada, que iba a un congreso, y lo empecé a leer en el avión, allí rodeado de nubes, y leyendo esas páginas, Álvaro, tuve no sé lo que me pasó, una revelación, me empecé a reconciliar con todas las personas con las que me había discutido. De hecho, le escribí a una compañera de trabajo que habíamos tenido una discusión un poco acalorada y llevábamos ahí unos días un poco de aquella manera, ¿no? Un poco ahí frustrados.
Y oye, leyendo las páginas yo le escribí un mensaje desde ahí, ¿no? Y wow, ese mes me pasaron cosas súper interesantes gracias a leerlo, ¿no? Entonces he estado como un mes que llevaba ese libro a cada momento, ¿no? Y con temor a acabármelo porque, por no tener más, ¿no? Sí, es que hay veces que nos llegan cosas que nos encajan totalmente y es muy curioso, es muy curioso. Sí, da un poco de miedo, ¿no? No quiero que esto acabe. Sí, sí, exacto. Es como, no sé. Yo en tus podcasts yo escucho mucha influencia del pensamiento oriental. No sé si tú lo ves así, pero yo lo identifico. ¿Es de esta manera? ¿Cómo te ha influenciado el pensamiento oriental en tu trabajo? Bueno, pensamiento oriental, ¿a qué te refieres? ¿En general, budismo, hinduismo? Sí, exacto. Es una manera de englobar un poco, no una religión en concreto, que sería quizá lo más fácil, pero yo encuentro como muchas líneas de pensamiento o de ideas muy parecidas, ¿no? En diferentes religiones que son orientales, ¿no? Eh, sí, sí, y es eso, ¿no? Sí, bueno, el tema del mindfulness, por ejemplo, que es un poco que vengo de ahí, del tema de la meditación. Lo que pasa es que en Buscadores de Sentido quería hablar de más cosas o hablar de mindfulness, pero de diferentes perspectivas, aplicándolo a la vida, al estar consciente y estar atento desde el día a día. Y tampoco quería encasillarme en eso del mindfulness y tener que defender las corrientes y teorizar sobre eso. Entonces, bueno, es que yo nunca he sido de seguir religiones, tuve mi época de andar por el mundo con maestros de meditación, no sé qué, pero nunca he sido de seguir una corriente de práctica de meditación así fija o una forma de hacerlo. He creído bastante más en el háztelo por ti mismo según te venga bien. Entonces, no sé, el budismo, pues, no, el budismo tiene sus cosas que a mí me han llegado, pero quizá me ha gustado más escuchar a gente hablando de budismo que el budismo en sí Ajá. lo presentan así más académico. Y luego depende, el Zen es algo que está ahí, no lo he tratado mucho, solo un poco algunos autores y tal, pero bueno, es una influencia. El hinduismo, pues, con el tema del hinduismo me ha llegado más bien algunos místicos. Kabir, no sé si te suena, pues es uno de los místicos del hinduismo. Uh-huh. Y a mí me ha gustado todo la parte mística de toda la religión, Ajá. incluso del Islam con Rumi, Sí, este los es muy famoso, sí. biches y tal. Todo eso, toda esa visión así muy poética y tal, he tenido mi momento que me ha gustado mucho. Y luego el Tao quizás es la filosofía que más me ha gustado Uh-huh. dentro de todo eso. Uh-huh. Porque sí, no tiene tanta poesía, pero ni busca tanto la experiencia exaltada, mística, no sé qué, pero es una manera de encarar la vida que me ha gustado mucho. Uh-huh. Dicho todo esto, no soy ningún gran seguidor ni experto, gran conocedor de ninguna de estas cosas. A mí me ha pasado un poco eso, por eso cuando escucho tus podcasts me encantan, ¿no? Porque veía que había una persona que se atrevía a ponerle nombre a cosas que yo estaba pensando o leyendo, ¿no? Y que las expresaba abiertamente y fue todo un descubrimiento por eso, ¿no? Yo he seguido un poco también esa línea. Y una cosa que te quería preguntar al respecto, porque claro, el mindfulness ahora mismo es muy famoso, ¿no? Se utiliza, muchas personas lo conciben como una técnica, para mí es más como un estilo de vida, no sé qué opinar al respecto, ¿no? Pero como que veo que se mezcla mucho el concepto de meditar, mindfulness y técnica de relajación. ¿Tú, para ti son la misma cosa? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que todo depende, como hablamos también de conceptos, depende desde qué punto de vista eh, mires el concepto, desde qué punto de vista lo definas. Para mí, la relajación sí es diferente a lo que llamamos la meditación. La relajación siempre, la más clara definición es que una relajación, su finalidad, una buena finalidad puede ser dormir.
Uh-huh. Y una relajación bien hecha, pues terminar durmiéndote. Y una meditación bien hecha, pues en ningún caso busca dormirse. Uh-huh. Aunque la gente lo utilice para dormir. Y la diferencia entre mindfulness y meditación, pues ahí hay gente dándose palos, defendiendo una cosa y otra. Yo siempre he dicho que era más o menos lo mismo, que mindfulness era la meditación traída a Occidente, pero también hay gente que dice que no, que son dos cosas diferentes, porque la meditación es un conjunto de, pues el noble octuple sendero del budismo. Esto es, digamos, la meditación, una vía general, y que el mindfulness es solo uno de los puntos, la recta atención. El mindfulness solo es atención. Practicar la recta atención, ya sea de manera formal, sentado en meditación, o de manera informal. Bueno, para mí es todo un poco terminología, tampoco... Claro. No sé si te aclaro. Totalmente. Sí, yo te quería también decir que un poco cuando hablábamos en privado, tú y yo te lo decía, ¿no? Que para mí el mindfulness fue un descubrimiento terapéutico, en primer lugar, porque al darme cuenta de que cuando lo practicaban las personas, pues veía que yo trabajo con personas, como te decía, que están en experiencias muy límite de la vida, ¿no? Que han sufrido delitos violentos, y al practicarlo se producía una liberación del sufrimiento sin hacer gran cosa más, simplemente de conectar con sensaciones físicas, pensamientos y emociones que había producido el delito o la experiencia traumática, y simplemente estar en contacto de una manera atenta, sin poder huir, y desde un estado basal de relajación, de tranquilidad, ¿no? Se producía la liberación sin que yo como terapeuta tuviese que hacer gran cosa. Me parecía un poco hasta impostor, ¿no? Que yo me llamase psicólogo haciendo eso, porque no lo veía como que yo estaba produciendo nada, sino que era la persona a través de eso que encontraba su propia liberación, ¿no? Pero luego en lo personal, lo que me he dado cuenta, porque como que te engancha, ¿no? Al final le coges un poco de adicción a estar 10 minutos, ¿no? Practicando esos ejercicios que te dan una conciencia de ti, de cosas que vives, de estar en contacto con tus sensaciones o con tus vivencias. Y yo lo que sí he experimentado a largo plazo, te hablo de meses, ¿no? Porque yo empecé a practicarlo como hará 2 años, 2 años y medio. Empiezo a experimentar mucha lucidez en los pensamientos, ¿no? Como que puedo darme cuenta de pensamientos muy profundos que tengo, y puedo darme cuenta de pensamientos que son más superficiales o que me condenan, ¿no? Que vienen más desde mi ego, y puedo tomar una decisión de si quiero liberarlo en forma de palabra, acción, o retenerlo, ¿no? O no hacer nada. Ha sido algo que yo he notado, ¿no? Con la práctica del mindfulness. Sí, es que yo creo que se experimentan muy diferentes beneficios más allá de los típicos que te dan en un curso, que hablan en los libros de mindfulness. Se experimenta cualquiera de los lados de la libertad mental. Uh-huh. Entonces, lo que tú has dicho, yo creo que encaja con eso. O sea, el hecho de poder callarte, el hecho de poder estar callado, de no tener que igualar la energía de otra persona que te viene con la energía que sea. En general, cuando alguien te viene con una energía un tanto beligerante, por ejemplo, con enfado, tal. Sí. Nosotros tenemos la tendencia natural a igualar esa energía. Sí. Bueno, me imagino que es como autodefensa. A reaccionar, sí. Claro, nuestro cuerpo, si viene alguien enfadado, me enfado, y más que tú. Es una libertad mental, y lo que tú has dicho, para elegir un pensamiento u otro, para ver su naturaleza efímera también, uh-huh. para darte cuenta, mira, este pensamiento hace un instante tenía un peso en mi cabeza y ahora de repente ya no está. Y luego el tema de que para mí también es libertad, el tema de la explosión emocional, llámalo emocional, que hay personas que me dicen que eso no son emociones. Yo lo percibo de una manera emocional que hay en nuestro cerebro uh-huh. cuando hay calma. Uh-huh. Lo que se percibe, y entonces ahí es cuando yo hasta entonces no había entendido lo que era apreciar la vida. Uh-huh.
Para mí la vida se apreciaba si pasaban cosas buenas. Ya. Uh-huh. Y de repente pude apreciar pues lo que parece algo poético, la luz o el viento o una mirada de alguien o un abrazo o yo mismo una respiración. Hay alguien que puede decir, pero ¿de qué habla este pobre? ¿De qué habla? ¿De poesía? No, te hablo de experiencias muy posibles para todos. Experiencias personales, emocionales o mentales, llámalo como quieras, en las que tú ves la realidad de otra manera. A mí, en eso que estás diciendo, me pasaba que llevo 10 años en mi puesto de trabajo y la mayoría de esos años pues he llegado justo cuando está amaneciendo, ¿no? Pero a raíz de practicar el mindfulness y tener esta perspectiva más humanista, de buscar la profundidad, el sentido en la vida, de repente un día me doy cuenta y digo, hostia, está amaneciendo. Pero interiormente lo viví de una manera diferente. Tanto que para mí cada día que veo amanecer es una experiencia que no se iguala en el resto del día. Algo que siempre ha estado ahí, que siempre lo he tenido ahí, pero empecé a vivirlo de forma diferente, como un lujo, ¿no? Es que eso está ahí, eso está ahí. Lo que pasa es que uno necesita experimentarlo conscientemente alguna vez para luego poder comparar y decir, ya sé, en mi mente que es tan dada a eso, a los opuestos, a A o B, a ver las cosas y compararlas. Y eso está en cualquier experiencia de vida. Cuando la has tenido y luego no la tienes, te das cuenta de la diferencia. Y te das cuenta de que existe otra manera. La mayoría de las personas creemos que no hay otra manera de experimentar la vida que como la experimentamos nosotros normalmente, mentalmente hablando. Uh-huh. Tú hablas mucho en tus podcasts, ¿no? Del hecho de darse cuenta, ¿no? Sí. Es que eso también tiene que ver con eso. Claro. El hecho de poder percibir eso te hace darte cuenta de cosas, pero luego el hecho de tener la mente más libre de ruido mental, sí. Sobre todo capaz de observar, te das cuenta. Todo el mundo se ha dado cuenta de cosas y ha dicho, madre mía, ¿cómo pude yo estar metido en eso? ¿Cómo he podido hacer esto? ¿Cómo tal? ¿Cómo he sido así, no? Concibiéndote o dotándote de una identidad, pues puedes decir, ¿no? ¿Cómo he sido así, no? Claro, o sea, si yo me he dado cuenta de algo en el pasado, de algo del pasado, ¿por qué no va a pasar lo mismo dentro de un tiempo con lo que estoy viviendo hoy? Exacto. Porque todo el rato la humanidad, el ser humano, bueno, es que ya parece que somos el último grito. Yo creo que somos el comienzo, si acaso, sí. La humanidad actual. Un comienzo que lleva miles de años, pero el comienzo, no somos el último grito. Y nosotros como personas no somos el último grito de nosotros mismos. Es que nos queda mucho por darnos cuenta. Y a cada momento, si queremos, podemos darnos cuenta. Es como, no es que mire al pasado, es que puedo mirar ahora y darme cuenta de algo, porque hay algo que seguro que no estoy viendo. En uno de tus audios te escuchaba, ¿no? Que tú estabas totalmente convencido de que en un momento de la historia de la humanidad va a haber un cambio, una mutación, ¿no? Una mutación genética en el ser humano que va a consistir en eso, ¿no? En que a lo mejor, no sé, el cerebro, la mente, de repente se va a dar cuenta, ¿no? Va a adquirir un nivel de conciencia de forma permanente, ¿no? Es que yo creo, no sé, yo a veces pienso que lo que nos pasa es, bueno, tiene un correlato tanto biológico como psicológico, como biológico, como si no tuviésemos los cables muy... Ya. Nos fallasen, hiciesen circuitos. No estamos muy finos, sí. No, hay cierta, yo no sé, esto me lo estoy yo imaginando. Hay una autopista de la que hablo últimamente, entre el cerebro emocional y el prefrontal, ¿no? Sí, el sistema límbico, ¿no? Y el prefrontal. Sí. Cuando entras en una emoción de supervivencia, el prefrontal se apaga. Totalmente. Y el emocional pues tira para adelante y venga, vamos a luchar. El otro no necesitamos pensar, ahora solo necesitamos luchar. Claro. Yo tengo la sensación de que eso nos pasa de manera regular y que incluso
vivimos un poco así, en ese estado como de, no, es que no pienso, es que no, ni siquiera es pensar, es darse cuenta. Es lo que hace el prefrontal, decir, bueno, tranquilo, esto no es un peligro, lo que sea. Yo utilizo una idea que la leí en un libro que es más bien para temas educativos, que se llama El cerebro afirmativo del niño, de Tina Payne y Siegel, ahora no recuerdo el primer nombre, Steven Siegel y Tina Payne, El cerebro afirmativo del niño, que es más bien para la educación, pero ellos hablan del estado de reactividad, ¿no? El estado reactivo y cómo eso, por ejemplo, en la educación es un problema en cualquier educador, ya seas padre, madre, maestra o profesor de secundaria, ¿no? Cómo eso es un estado que produce un bloqueo en el aprendizaje porque estás en modo supervivencia. Si un alumno o un hijo o una hija te cuestiona, estás reaccionando del cerebro primitivo, un cerebro que está destinado a la supervivencia. Y entonces ahí lo que quieres es tener razón y que autoridad no se cuestione, ¿no? Que no te pongan en evidencia. Y cuando utilizas la empatía, que es una capacidad más del lóbulo prefrontal, estableces un vínculo relacional, emocional, sentimental, que te permite influenciar a la otra persona porque su cerebro deja de tener miedo a ser atacado y empieza a estar en un estado de receptividad. Claro. Y no sé si viste hace poco, también lo dije en un audio, que sacaron un estudio sobre la psicopatía y la infancia de las personas que... Sí, lo escuché. Sí, claro, o sea, los niveles de estrés muy altos hacen que los niños dejen de jugar, ¿no? Dejen de sentir. Yo creo que si dejan de sentir, también dejan de darse cuenta. Ya claro. Es bloquearse. Sí, totalmente. Yo creo que somos una civilización de seres humanos en ese sentido que no sé si... Yo no creo que vengamos de algo mejor y estemos peor. Creo que estamos avanzando y que un día se dará esa mutación, o llámalo mutación. Transformaremos nuestra mente y el prefrontal tendrá mucha más presencia. Entonces, de manera natural nos daremos más cuenta de las cosas. Y si nos damos más cuenta, buscaremos más el sentido. Porque lo veremos lógico. No nos dejaremos atrapar por el miedo, por la ira. Sí, por el primate que tenemos ahí metido, ¿no? Claro, es que al fin y al cabo nosotros somos seres de 40.000 años o 50.000 o 60.000. Bueno, en Europa, ponte 100.000. Sí, es que todo el rato me recuerdo eso a mí mismo. Somos muy jóvenes, nuestro cerebro es muy joven. Sí. No lo dominamos. Algunas veces tengo que esa sensación de que vivir en sociedad nos refuerza quizá más esa parte más primitiva, ¿no? Por eso yo te he escuchado hablar de cómo en tus podcasts, ¿no? Proponías algo así como vivir más tu individualidad y vivir más al margen de la opinión grupal, o vivir no encajando en el grupo, o incluso recientemente en un podcast, creo que ha sido el último, creo que hablabas de anteponer los valores humanos a los valores culturales, ¿no? ¿Qué beneficio tiene esto, Álvaro? Bueno, es que yo creo que se construye desde la base, y la base soy yo y eres tú. No somos los dos juntos. La base somos dos individuos que se unen después. Y como sociedad es algo así. Es que es tan fácil ser manipulado si tu vida se rige por unos valores culturales. Es tan fácil que te pierdas a ti mismo en la masa. Es muy fácil. Y ya no hablo de ser manipulado, simplemente que eso está al orden del día. Ya hablo simplemente del hecho de la inercia, de la cultura. Y la cultura se transforma porque las personas se transforman. Y una masa crítica ve algo nuevo, lo vive y la cultura lo sigue. Y los demás lo siguen. Entonces, por eso, los seres humanos somos sociales y queremos y necesitamos vivir en sociedad para sobrevivir y todo. Y a mí vivir en sociedad me parece algo maravilloso y estupendo. Pero que la cultura sea un dogma y todos, aunque nos sangren las manos, tengamos que estar agarrados a ese dogma, claro. Volvemos un poco a lo que decíamos antes, las personas jugando papel. Sí.
cuando entras en una cultura dada y tú tienes que interpretar un papel, ya dejas de ser tú. Claro. A lo mejor tienes el mejor papel, eres el rey, eres el, yo qué sé, el jefe de algo tal, pero estás interpretando un papel. Y las culturas yo creo que tienden, el seguir la cultura así tiende a cosificar a las personas. Uh-huh. Yo esta mañana, cuando hablábamos, te comentaba, ¿no? Un poco en esa línea que me sentía, la primera vez que salí yo nací aquí en Jaén y cuando salí de Jaén fui a estudiar a Granada, estar en contacto con otros andaluces me hizo sentir incómodo porque me di cuenta de que yo no era andaluz. A mí me decían que yo no era andaluz, que la gente de Jaén no éramos andaluces, ¿no? Porque no compartíamos el acento típico más occidental o oriental, ahora no recuerdo a qué parte pertenece, y que no teníamos ese carácter de ser tan graciosos, de saber tantos chistes y de que te guste el flamenco, porque a mí además me gustaba la música rock, además música rock clásica de los años 60. Entonces decía, me presionaba a mí mismo, hay que ver, no me gusta el flamenco, no tengo acento andaluz, no soy gracioso. Y como te decía, ¿no? Que como eso, que al principio lo viví como una incomodidad. Cuando viajé a Cataluña, me instalé a vivir allí, lo volví a vivir como una incomodidad porque me identificaba ya más con lo andaluz y de repente entré en conflicto eso con la cultura catalana y al liberarme de todo eso con los años, pues yo lo he visto como una ventaja, ¿no? El no estar encasillado en un cliché cultural. Y es que aparte es mentira la idea de que si no estás bien asentado en una cultura como un miembro, como tú dices, reconocible, no vayas a poder ser feliz. Claro. No es verdad, no es verdad. Tú puedes vivir en cualquier cultura sin estar preso de esa cultura, del rol cultural, de los clichés, de cumplir con ciertas cosas. Sí. Es que no es eso. La cuestión es no estar atrapado en eso. Uno puede cumplir los clichés, pero no estar atrapado en eso. Y yo creo que la cultura nos atrapa. Sí, yo creo que te lo he escuchado en algún audio y en ese momento pensé, mira, yo también pienso igual, ¿no? Creo que la cultura ha tenido el beneficio de darnos sentimiento de grupo y eso en la etapa más primitiva de nuestra evolución nos ha permitido sobrevivir, ¿no? Porque si eres un grupo y funcionas como un grupo, haces unión y estás más protegido frente a las amenazas de otros depredadores o de la intemperie, ¿no? Pero en el mundo actual en el que nosotros nos movemos, donde no hay una necesidad de sobrevivir como grupo, porque ya lo hemos conseguido, tenemos las necesidades físicas más básicas, más accesibles, creo que esta necesidad, ¿no? Este estado de reactividad basado en la supervivencia y cómo yo sobrevivo a base de identificarme con el grupo, pues creo que más nos destruye, ¿no? Que no nos facilita la evolución. Sí, es que eso, el tema de tener que sobrevivir en el grupo, es claro, eso no sé si te acuerdas, cuando teníamos 15 años, 12 años. Sí. Es que si había que ponerse un cubo en la cabeza, lo que fuese, los pantalones así, sí. No, de frío, pero tenías que ir con eso. Te tenías que decidir, ¿no? ¿Tú en qué tribu estás? Claro, o sea, tenías que encajar en algún sitio, porque si no, ya es la sensación de que yo por mí mismo no soy nadie. Sí, te veían como... Se siente tan segura con su religión, con su país. Es que yo soy de aquí, es que yo me siento orgulloso. A mí eso no me parece mal, pero cuando esa es tu identidad, eso no va a crear más que conflictos y sufrimiento para la persona y para los demás y para su convivencia. La identidad de uno no puede ser su religión o su nación. Claro. Son construcciones. Son construcciones hechas por el ser humano, no están en la realidad. Esto me ha llevado a algunas agrias discusiones con amigos muy cercanos. Yo les digo, pues si tu país no existe, es un nombre que le hemos dado un trozo de tierra, está en nuestras cabezas, pero no existe en realidad, ¿no? Existes tú o eres un ser humano. ¿Cómo que no existe? No me digas. Necesito que exista porque mi identidad está ahí. El pensamiento oriental coincide, ¿no? Un poco, todas las religiones más orientales coinciden en identificar las identificaciones, ¿no? Valga la redundancia, con el culpable del sufrimiento. Al considerarte que tú eres una cosa, te estás etiquetando
que quieres encontrar en algo que no eres, que de verdad no existe porque además es una idea, y eso produce un vacío existencial muy duro, ¿no? Claro, es que eso te hace sufrir, es inevitable, porque en algún momento alguien habla mal de tu ciudad, de lo que sea que estés identificado. Hay algunos que se identifican con su equipo de fútbol y con cosas mucho más pequeñas, con su barrio, es que no sé. Y eso les hace sufrir porque no depende de uno, porque uno no tiene que defender nada. Yo digo, ¿por qué no nos identificamos con nosotros, con los seres humanos? Con lo más grande que hay, algo que no te pueda decepcionar. Sí. Con la vida. Bueno, la vida te decepciona porque pasan cosas que uno no quiere y a veces algunas personas sufren cosas muy duras, pero bueno, si uno se identifica con la vida y uno recibe un revés muy duro, pues bueno, pero identificarnos con cosas tan pequeñitas que nos hacen sufrir tanto, no lo veo. Hay ciertas personas o un grupo muy, yo vivo, que al menos es muy mayoritario en el ámbito de la psicología, que están muy identificadas con la ciencia, ¿no? Y cuando yo te he escuchado en algún audio hablar de la psicología, la ciencia o el desarrollo personal y la ciencia o el peso de la ciencia y demás, me he sentido muy en esa línea, ¿no? De lo que tú hablabas, ¿no? Yo quería preguntarte si para ti la psicología es una ciencia, que es una pregunta un poco peliaguda, que genera muchas discusiones viscerales, ¿no? Y cuánta importancia, ya más allá de la psicología, debe tener la ciencia en el campo del desarrollo personal. Lo primero es que cualquiera que escuchase esto, o alguna persona podría decir, pero ¿y este qué va a decir si no es psicólogo? Solo puedes hablar si eres psicólogo. Bueno, yo creo que el tema de la ciencia pues es como cualquier otra cosa. Es malo ser español, es malo ser cristiano, católico, es malo. No, es mala la ciencia, como es que tú dices cualquier cosa sobre la ciencia y dices, claro, estás en contra de la ciencia. No. Es algo negativo, no, nos ayuda en muchas cosas, pero tiene su sitio. Y yo lo que veo es que hay veces que yo, por ejemplo, con el tema de la meditación, es que me he encontrado con cada persona que me dice, jaja, la meditación, y se ríen. Pero incluso aunque haya estudios que la valen, se ríen porque no lo pueden comprender y porque no está en el mainstream de lo científico. Y como no está en el mainstream de lo científico, yo me río de ello. Claro. Entonces te conviertes en... Yo recuerdo, pues, los fariseos, aquellos, esta gente que cualquiera que decía algo se mofaban y decían, no están las escrituras. Claro. Y si no están las escrituras, no vale. Ajá. Pues esto es que lo veo un poco desde el mismo punto de vista. Es como un poco sectario. Sí. Lo veo así. No digo todo. Y ahora te digo, ¿qué influencia tiene la ciencia sobre el desarrollo personal? Pues la misma influencia que pueda tener todo lo demás. Lo que llamamos espiritual o todo lo demás. Es un componente más. Además es que si no hay ciencia, no existe el desarrollo personal. Pero no me refiero a la ciencia de gente con bata blanca, sino a la ciencia de la experimentación propia. Claro. Que luego viene alguien y me demuestra algo, me parece bien, es un apoyo. Lo que va a hacer la ciencia del mainstream es llevar el desarrollo personal a la sociedad sin que la gente se escandalice, como está pasando con el mindfulness. Uh-huh. Yo hice un artículo para un blog una vez, pues para personas que tuviesen la inquietud de estudiar psicología, ¿no? Y entonces en ese artículo opinaba que para mí la psicología no era una ciencia, ¿no? Me posicionaba claramente... Me posicionaba claramente aquí, pero lo explicaba, ¿no? Porque para mí la psicología no era una ciencia. Yo explicaba que la psicología tiene parte de conocimiento científico, pero que no es una ciencia pura, porque los fenómenos que estudia la psicología no se pueden encasillar dentro de la naturaleza del método científico. Hay conocimientos que sí que pueden ser estudiados mediante el método científico y están validados, más concretamente en la psicología cognitivo-conductual, pero otros no. Y que además, aunque ese conocimiento esté validado, la naturaleza humana es tan
tan imprecisa que a lo mejor repites el experimento 2 días más tarde y no sale lo mismo, ¿no? Entonces, y por otro lado, pues que se perdían conocimientos para mí muy ricos para la psicología que aporta, no sé si llamarlo el campo de la espiritualidad para no caer en un cliché, pero quizá esa parte más, como tú decías, más trascendental. Yo leía un libro del Dalai Lama con el arzobispo Desmond Tutu, creo que sea El Camino a la Alegría o algo así me parece que se llama. Y lo leí sí, lo leí desde la curiosidad, a ver qué puede aportar esto, pero con un poco de prejuicio. Y luego me di cuenta que dentro de ese libro pues se mezclaba lo psicológico con lo neurocientífico y con lo más espiritual tanto del cristianismo como del budismo, ¿no? Para mí fue toda una revelación, ¿no? Entonces creo que si no mantienes una perspectiva más abierta, esa parte te la puedes perder, ¿no? Es que, de todas maneras, la psicología, ¿qué es la psicología? Porque tienes dentro una rama de estudio que es casi, pues eso, neurología, casi algo propio de la medicina, y luego tienes el arte de hacer terapia con una persona. Y entre medias hay psicología social, no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que a mí la psicología me da un poco de pena, en un buen sentido, ¿eh? Como que lo siento por la psicología, porque están haciendo unos esfuerzos gigantes por intentar conseguir algo que no creo que no van a conseguir nunca, que sean aceptados y sean vistos como la medicina o como la física o como... Es que no puede ser. Para mí la psicología, desde mi entender, en relación con los seres humanos, es casi un arte. El arte de tratar con las personas, el arte de acompañarlas, el arte de entenderlas. Y creo que puede tener resultados muy buenos sin que tenga que estar todo demostrado científicamente. Pero claro, lo que estoy diciendo es para que me cuelguen de algo más grande, para no volver a entrar ni en la biblioteca. Ya. Álvaro, hubo un episodio de tu podcast que a mí me gustó especialmente. Se llamaba algo así como El amor como ideología. Y también tú hablas mucho de la frase vivir de corazón. Yo quería preguntarte cómo se hace esto. Pues vivir de corazón es algo de lo que sobre todo al principio hablaba y ahora vuelvo a hablar mucho. De una manera muy práctica es que cuando decimos algo o hacemos algo de corazón, todo el mundo sabe qué es eso. Todo el mundo sabe. Todo el mundo en alguna ocasión ha dicho, te lo digo de corazón. Uh-huh. O lo he hecho de corazón. Creo que esa es la manera de actuar. O sea, pero no de una manera moral, sino que ese es el secreto. Pero ¿cómo debemos vivir? ¿Qué guía debemos seguir? Los seres humanos no somos instintivos tanto como los animales o tal, que como parece ser que no pueden equivocarse, ¿no? Porque no dudan. El ser humano no sabe si seguir la cultura, no sabe si seguir lo que le dicen sus padres, sus amigos. O sea, tenemos 50.000 influencias y luego tenemos un miedo muy severo en nuestra cabeza. Vivir de corazón para mí es la manera más pura de vivir y si hubiese una frecuencia de la vida, la que engancha con la frecuencia de la vida. Y la ideología del amor, pues ese audio tenía que ver creo, con cuestiones de ideologías políticas y eso, ¿no? Sí, bueno, estaba conectado, pero inicialmente no era... Fue un comentario que te hizo un oyente en base a algo más genérico que tú estabas hablando, ¿no? El amor como ideología y este oyente creo que te decía así, como era una ideología blandita o algo así, ¿no? Bueno. Y que eso despertaba también cosas relacionadas con la inmigración, etcétera. Vale. Sí. Bueno, yo no nos vamos a comparar porque hoy en día vivimos en un lujo a la hora de expresarnos. Pero en otras épocas no te consideraban blanditos, simplemente te mataban. Ya. Los que se consideran fuertes. Los que se consideran fuertes son los que siempre montan guerra. Los que se consideran fuertes son los que... La manera fuerte de arreglar las cosas, que dicen esto lo arreglo yo, ¿no? Son los que no son capaces de dialogar, que es justo lo que le falta al ser humano, ser capaz de entenderse. Uh-huh. Y dejar de actuar desde la amígdala o desde el reptil
es el cerebro más reptiliano. Ajá. ¿Qué es la ideología del amor? Pues claro, es que la palabra del amor está tan pisoteada, de ser bueno, de querer a tus hijos. No, la ideología del amor para mí es la misma, la de vivir de corazón, la de poder decir la verdad. ¿Qué político dice la verdad? No se lo pueden permitir. Ni siquiera se puede permitir decir la verdad el líder espiritual de la iglesia, no sé qué, porque tiene tantos líos de aquí y de allá. ¿Quién dice la verdad? La gente superior, los seres humanamente, sin ponernos aquí en superiores, inferiores, pero la gente más avanzada humanamente. Yo aspiro a ser capaz de decir siempre la verdad, pero no es como la película esta que no podía dejar de decir la verdad. Sí. Es que no tengo la necesidad de decir lo que no es. Y ni de vivir lo que no es verdadero para mí. Es que no sé. Creo que es lo más puro y esencial del ser humano. Sí, hablamos, ¿no? De que si la sociedad pues viviese más de corazón o viviese con el amor como única ideología, pues o gran parte, o quizá todo el sufrimiento humano se liberaría, ¿no? Las barreras que nos ponemos para distinguirnos, para etiquetarnos y para utilizar la discriminación como una forma de relacionarnos, ¿no? Los unos a los otros. Ya seas árabe, mujer, negro, español, inglés, etcétera, ¿no? Claro, es que desde el corazón, desde la fortaleza de la gente que es fuerte, no ve esas diferencias. No se quedan cosas tan pequeñas. Ve más allá. La gente que es más débil, fíjate lo que te estoy diciendo. La gente que es más débil ve más diferencias, se pelea más. Débiles emocional, sí. Y sobre todo débiles a la hora de tener conciencia. Y dices, tú lo dices esto porque eres un fuerte. No, lo digo porque conozco mi debilidad. Y sé lo que hay de fuerte y de débil en mí. Y lo débil es eso, esto lo arreglo yo. Pum, corto por lo sano. No sé qué, no soy capaz de llegar a un acuerdo, no soy capaz de reconocer al otro. Son cosas que parecen muy básicas, pero los seres humanos nos seguimos matando. A mí esto me conduce siempre al concepto de aceptación, que yo lo empecé a escuchar en la terapia aceptación y compromiso, gracias a un libro que se llama La trampa de la felicidad, de Russ Harris, y luego vi que es un concepto que en el pensamiento oriental pues está como muy extendido, ¿no? La aceptación de lo que es y liberarte de la lucha que genera sufrimiento contra lo que es, ¿no? También en esa entrevista que te decía de Paco Duque, él decía de que reconocer tu propia vulnerabilidad te devolvía tu propia fortaleza, ¿no? Son conceptos que están relacionados con la aceptación. Cuando aceptas lo que existe, lo que es, emerge algo mucho más profundo que te da quizá una seguridad que podemos llamar fortaleza, o una paz interior que podemos llamar fortaleza, ¿no? Una coherencia que podemos llamar fortaleza. Es que claro, la fortaleza puede ser asociada solo a lo físico, pero lo físico, bueno, es para defenderte de un ataque, poco más. Exacto. No se necesita ser fuerte físicamente para nada más. Y si estás en un ambiente como en el que vivimos nosotros hoy en día, como decías tú antes, donde nadie te ataca prácticamente, pues es que la fortaleza es otra. La fortaleza es la resiliencia. La fortaleza es la capacidad de empatizar, de ver al otro. Eso no es buenismo. Pero el que solo entiende la fortaleza desde un punto de vista de la fuerza física, todo lo que no sea eso lo considera buenismo. Exacto. La aceptación es la quinta esencia de todo esto que hablamos del desarrollo personal. Es la fuerza madre. Tú aceptas lo que hay. Yo te acepto a ti porque eso no quiere decir que yo quiera vivir contigo. Y a lo mejor es que no quiero verte ni en pintura. Pero yo acepto lo que hay en ti. Porque yo qué sé, tú sabrás. Otra cosa es que tú pases por encima mío o lo que sea. Pero la aceptación del otro, la comprensión del otro. Es que eso es lo que acaba con los conflictos. Y el ser humano
es especialista en acabar con los conflictos intentando imponer la violencia. Hay una cosa que también me gusta mucho de los audios que haces, que también para mí está todo conectado, ¿no? Tú proponías o propones crecer en ese lugar donde nada te puede ser arrebatado. Para mí está como relacionado con esto, ¿no? Yo lo entiendo así, crecer en ese lugar donde nada te puede ser arrebatado. ¿Tú cómo lo entiendes, Álvaro, ese lugar? A ver, que pues ese espacio personal donde, bueno, es lo que decía Víctor Frankl, ¿no? Nadie puede llegar hasta el fondo de ti si tú no quieres. Te pueden estar humillando, pero sentirte humillado es algo que decides tú. Pues para mí esto tiene un poco que ver con todo eso. Hay algo en nosotros que es inamovible. Y es algo en lo que se puede confiar. Pero claro, a veces solo uno cuenta con eso. Y otras veces, y nosotros queremos contar con un prestigio social, con un dinero, con una pareja que me apoye, con alguien que me quiera, y a veces solo uno tiene eso. Ni siquiera sus propios autoconceptos. Uno no cuenta ni con su propio autoconcepto. Ajá. Pero hay algo todavía más adentro con lo que puedes contar y que nadie te puede arrebatar. ¿Tú puedes contar con las cosas que alguien te puede quitar en algún momento? Pues realmente no, porque en algún momento pueden desaparecer. Exacto. Ya, mi madre, que nunca quería tener dinero, solo quería tener cosas tangibles, porque vio en la guerra civil los billetes tirados por el suelo, sin valor. Sin valor, sí. Entonces quería tener cosas tangibles. Pues es un poco, ¿qué es lo más tangible que hay en uno? Tangible en ese sentido humano, que es aquello en lo que te puedes agarrar de ti y te pase lo que te pase, seguirás estando ahí. Eso. Cuando la gente sí te haya abandonado, cuando ponte la peor de las peores. Sí, sí. Pues a eso apelo yo, porque si uno vive desde ahí, es que uno tiene mucha fuerza. Si uno vive desde ahí. Claro, si tú vives diciendo, bueno, yo soy feliz porque estoy casado, tengo 2 hijos, vivo, tengo un buen trabajo, ¿no? Y de repente llega una guerra cruel, ¿no? A donde tú vives y de repente pues matan a tu mujer, a tus 2 hijos, cambia tu situación laboral, económica, cambia tu situación política, que es algo que le sucedió a Víctor Frankl, ¿no? Claro. Claro, si solamente tienes eso, qué fácil es que te puedan arrebatártelo todo. Claro, que es lo que suelen decir en las películas y eso. Lo he perdido todo. Claro. Me quedo así como lo has perdido todo. A lo mejor lo dice alguien que, hombre, es un palo perder. Bueno, y para esta gente que les metieron en un campo de concentración y mataron a su familia y todo. Pero claro, nos ponemos en ejemplos extremos, pero aún así, y lo decía Víctor Frankl, allí solo sobrevivían los que tenían una motivación, algo que trascendiese todo aquello. Claro. Los que estaban en otra cosa, en su cabeza. Si estás con lo que pasa en el día a día, en el sentido de reaccionar a lo que pasa en el día a día, es que te vuelves loco. Es que dependes de la cara que te ponga uno a salir del ascensor. Claro. Dependes de cómo esté ese día el jefe o el cliente o de lo que pase. Estás un poco a merced porque no tienes un centro que dices, de aquí nadie me va a mover. Claro. Yo creo que incluso las personas que se encuentran en un estado vegetativo, ¿no? Que no, quizá no tienen capacidad de tener pensamiento, como pensamiento concebido como un producto cognitivo, ¿no? De las funciones superiores intelectuales. O no, quizá a lo mejor incluso no tienen emociones, pero el mero hecho de estar conectado con la vida de alguna manera, no sé, yo creo que ese lugar que nadie te puede arrebatar, es esa conexión con la vida, ¿no? Ese sentir que algo fluye dentro de ti que no sabes qué es, pero que quizá es más tú que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, hay algo, vale, la conciencia es la que observa,
y uno puede ser siempre conciencia, uno puede observar, pero también de ahí, de la conciencia, creo que yo, esto también me lo invento, no hay nadie que lo haya demostrado científicamente, por eso digo que me lo invento o lo experimento, Ajá. pero lo cuento así. De ahí creo que nace lo que llamamos vivir de corazón. Ajá. Porque vivir de corazón no está condicionado por lo que está pasando realmente. Es algo que de manera espontánea nace en ti y es certero. Dices, sí, esto es. Uh-huh. Esto es. Entonces, eso lo puede tener alguien, bueno, el estado vegetativo, no sabría qué decirte, pero lo puede tener alguien en cualquier circunstancia. Alguien que esté impedido de cualquier manera. Y creo que todo lo demás es casi ruido. Uh-huh. Todo lo demás es ruido. Ruido que está bien, la cultura, ruido. Mis sueños, ruido. Mis expectativas, ruido. Porque lo otro está ahí. Y como todo puede cambiar en cualquier momento, yo solo tengo lo otro. Eso. Uh-huh. Eso. Y eso no se pone en contra de las personas. Hay algunas personas que me escriben, ¿no? Que se ponen, que yo qué sé, se alejan de su familia como para justificar un viaje personal y demás. No tiene por qué. Uh-huh. No tiene por qué. El viaje personal es el que es. Podrá ser junto a la familia o separado, lo que sea. Uh-huh. Qué maravilla. Escuchar todo esto, la verdad es que es muy inspirador. ¿Sí? Y tanto, y tanto. Oye, yo tengo una curiosidad por preguntarte, porque últimamente veo que estás poniendo como música, ¿no? En la introducción, una música que te gusta, ¿no? Sí. ¿Qué música te gusta, Álvaro? Pues de todo, la verdad. De todo. No, el rock de los 60, no sé a cuál te refieres, pero también seguro que hay algún grupo que me gusta. Sí, de todo un poco, de verdad. Es que no sabría decirte. ¿Sí? Cada época he tenido unos gustos. Cuando era más joven tenía gustos de los que me avergüenzo y no te los voy a contar aquí. El otro día les hablaba con mi mujer y se reían de mis gustos y los gustos que he comprado. Me gusta de todo, pero sobre todo, bueno, me gusta la música que me transmita, algo que me conmueva. Y puede ser cualquier tipo de música. Si me conmueve, me gusta. Sí. Yo recuerdo que si me hubieses hecho esta pregunta quizás hace 20 años, ¿no? Pues te hubiese dicho como bueno, no puede ser, te tiene que gustar un estilo, ¿no? Lo que hablábamos de la etiqueta, del ego, ¿no? Pero ¿cómo que te gusta toda la música? Eso no puede ser, ¿no? Y a mí me ha pasado un poco como a ti, porque yo era mucho de música rock de los 60, me refiero, por ejemplo, a grupos como The Beatles o The Rolling Stones o The Doors o, bueno, grupos así, ¿no? Jimi Hendrix. Y luego, sin embargo, de considerarme una persona tan rockera, ¿no? Con el tiempo, casi que he encontrado más placer en la música instrumental, de todo tipo, ¿no? Muchas veces como que necesito que la canción no tenga letra y dejarme influir por los instrumentos, ¿no? Que me generen una atmósfera, ¿no? Pero para mí sí que es algo como que necesito para trabajar. La música de fondo la necesito para trabajar. Sí, yo también la uso mucho. Y sí, música sin voz. Pero también es que yo además me gusta mucho cantar y he cantado mucho. Ajá. Sí, tomaba clases y cantaba y no sé qué, tal y tal. Pero en un determinado momento lo dejé, quizá vuelva. Me gusta mucho la voz como forma de transmisión. Incluso no solo la voz contando palabras, sino simplemente emitiendo sonidos Ajá. realmente agradables. Sí. Pero me gusta mucho la voz, como me emociona mucho la voz. Y me cuesta encontrar voces que me transmitan algo. Uh-huh. Pero, yo qué sé, igual me gusta una canción, vale, a ver, el flamenco, por ejemplo, pues me gustan muy pocas canciones. Uh-huh. Pero hay algunas que me gustan y me transmiten mucho. Claro. Pues igual la música clásica, pues no me saques de 4 o 5 cosas. Entonces, en realidad, diría que me gusta más. En realidad, si tuviese que elegir algo, sería algo así tipo Moby. ¿Sabes Moby? Sí, sí, sí.
Como electrónico, pop electrónico. Electrónico con corazón. Sí, sí, sí. Ahora te diría eso. Quizás porque me he comprado un CD muy barato y me lo he comprado. Qué bien. Hay otra pregunta que ya estamos finalizando, pero que te quería preguntar porque escuché un audio que se llamaba, creo que Los Nuevos Hombres, ¿no? Y en otros audios tuyos te he escuchado hablar de la identidad y del género desde un punto de vista que yo, por lo menos, lo encuentro en el feminismo, ¿no? Y a mí personalmente el feminismo me ha, me ha abierto las puertas a una forma de sentirme hombre de manera diferente. ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno, definitivamente no soy feminista. Claro, dices, oh, qué decepción. No, no, en absoluto, en absoluto. Bueno, a lo mejor no por ti, pero no soy feminista, pues, en realidad sí, pero no, porque Ajá. no me quiero poner la etiqueta, pero si lo que digo puede encajar en eso. En realidad es que no entiendo muy bien a los hombres, no entiendo su lucha. Los hombres estos recios, Sí, sí. las mujeres nos atacan. Si las mujeres llevan toda la vida siendo golpeadas por los hombres, tienen dificultades para salir a la calle porque se sienten inseguras, porque yo lo veo y lo vivo y me doy cuenta de lo que pasa. Y tienen sus defectos, pero yo no sé, los hombres, no sé, es que hasta dónde, ¿qué más quieres? No sé, piensa en tu madre, es que ya no sé, ¿no? Qué poco nos están atacando, ¿no? Qué poco corazón. Si esto lo digo y es que, oh, pero ¿cómo puedes decir eso? Las feminazis. Eso feminazi no sé bien qué es, pero son, no sé, nos falta mucha sensibilidad. Nos falta mucha sensibilidad a soltar. Dejar de ser hombre ya de una vez. La mujer se tiene que reafirmar en ser mujer, igual que los homosexuales se tienen que reafirmar en ser homosexuales porque les han oprimido durante siglos. Y el hombre, al fin y al cabo, los hombres es que tenemos que bajarnos ya y ser un poco más humildes y sensibles y mirar la vida de otra manera. Es que lo de la hombría no lo comprendo, de verdad. Yo es que soy muy hombre. Cuando me dicen eso me dan ganas de llorar. Pero somos seres humanos. ¿Qué es eso de ser muy hombre? El orgullo de sentirme hombre. ¿Pero eso qué es? Y no, entonces es que eres poco masculino, si no... ¿Pero qué dices? Para mí, Sacando aquí de manera... no, genial, genial. Es una pregunta también peliaguda que quería hacerte porque sé que muchas personas se sienten, sobre todo hombres, ¿no? Se sienten fácilmente ofendidas con esto. Pero yo, por mi experiencia también, como trabajo con personas que cometen delitos, gran parte de, bueno, la mayoría de esos delitos los cometen hombres y parte de esos delitos son contra las mujeres. Y el feminismo, por ejemplo, a mí me abrió las puertas a entender más la delincuencia desde un punto de vista más profundo, ¿no? Más poniéndole un poco de cotas, ¿no? Y me ayudó a hacer mejor el trabajo, pero es que no solamente eso, cuando lo abrí a mi vida, ¿no? Como todo lo que en lo que me abro profesionalmente e inevitablemente al final me influencia en mi vida personal, ¿no? Tengo que decir que yo solamente pude experimentar una relación sentimental satisfactoria incorporando esa visión que propone el feminismo en mis relaciones sentimentales, ¿no? Y bueno, pues eso ha dado lugar a una situación actualmente que soy muy feliz y por fin pues estoy en una relación que a mí me aporta amor, me aporta paz y me aporta crecimiento, que es algo que con el modelo anterior como hombre nunca había encontrado. Claro, porque probablemente vivimos como condicionamiento para ser hombre de determinada manera. Pero por eso es que yo me canso. Me da igual ser hombre que mujer que cualquier otra cosa que haya entre medias. Bueno, me alegro de ser hombre o mujer porque en lo otro hay que ser muy fuerte para que te pille entre medias. Incluso siendo homosexual hay que ser muy fuerte para aguantar el tirón aquí, decir que eres homosexual y que la gente te mire, se ría o te castigue o no sé, te dejen de hablar.
Y ya si eres homosexual y además te dedicas al fútbol profesional, pues ni te cuento, ¿no? Bueno, que no salen, claro, obviamente no salen. Claro. Pero bueno, me he ido. ¿Qué estamos hablando? Que me he ido. Sí, Me ha ido a la cabeza el estadio de fútbol. No, y que alguien fuese ahí ya... Claro. No, si el feminismo te había influido, ¿no? en tus reflexiones sobre la identidad y el género. Sí, las ideas estas, ya no tanto de la igualdad, es de la normalidad. Es que es todo, hoy venía hablando, hay muchas mujeres que se comportan de manera muy machista. Uh-huh. Es un, pero no quiero hablar de machismo y feminismo porque eso me canso y no es lo... No, ya te estás posicionando, no sé qué, y ya empieza a ser cansino y aburrido, porque podemos hablar simplemente de lo que es justo y de lo que es normal entre seres humanos. Uh-huh. Y sobre todo creo que el problema es la identificación con nuestro género. Uh-huh. Y yo solo hablo con mujeres y me dicen, no, pues yo estoy bien identificada y aquí quiero estar. Y yo creo que algún día pues también dejaremos, eso no quiere decir que dejes de ser hombre o mujer, pero esa carga de yo soy hombre y tengo que no sé qué, que el hombre es más agresivo y no sé qué, vale, lo es, vale, pero bueno, eso tampoco quiere decir, entre los hombres no se matan constantemente todos los días, o sea que hay un ten con ten. Uh-huh. Esos roles uh-huh. son culturales, es que son culturales, uh-huh. Son culturales, lo de ser hombre es una cosa cultural, no es algo... Volvemos a lo que hemos dicho antes, ¿no? De vivir nuestra individualidad y no encajar en el grupo, ¿no? En la cultura. Claro, los hombres y las mujeres empezamos a jugar esos roles desde muy pequeños. Es cultural, no hay tanto lío. Tenemos unas 4 diferencias en eso, en un poco biológicas, tal, pero ya somos seres humanos. Uh-huh. No sé, pero es lo mismo que hombre, mujer, izquierda, derecha, esto, lo otro. Uh-huh. La cuestión es los antagonismos y jugar papeles y tener enemigos. Uh-huh. Ya, Álvaro, ya para terminar, simplemente agradecerte, que tampoco te quiero entretener demasiado. Acabamos la entrevista, agradecerte que me hayas cedido parte de tu tiempo del día. Yo he disfrutado una barbaridad. Y ya por último, preguntarte dónde te pueden encontrar las personas que quieran conocerte. Pues en buscadores de sentido en iVoox y en mi blog o mi web alvarogomez.org. Vale. Pues ahí queda dicho y nada. Yo seguiré como fiel oyente escuchándote todas las mañanas, Álvaro, animarte a que sigas haciendo. La verdad es que es un privilegio escucharte siempre por la mañana, que es cuando lo pongo. Es increíble. Pues hoy agradecerte muchísimo tu tiempo y espero que nos veamos en la próxima pronto. Muchas gracias, Fran. Ha sido también una alegría para mí y seguiremos. No será solo esto. Pues muchas gracias, Álvaro. Un abrazo. Un abrazo. Pues hasta aquí la entrevista con Álvaro Gómez. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo la he disfrutado. Deciros que me podéis encontrar en redes sociales, tanto en mi blog, psicologiadevida.com, psicología de vida se escribe sin la E, psicologiadevida.com. También me podéis encontrar en Facebook como psicologiadevida.com o bien también como Fran Jodar psicólogo, y en Instagram también me podéis encontrar como @psicologiadevida, siempre sin la E, @psicología de vida. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer compartir con vosotros estos momentos entrañables con Álvaro. Os invito a que vayáis a su podcast ahora mismo a escuchar esos episodios tan interesantes y profundos y trascendentales que tiene Álvaro. Y gracias de nuevo por todo. Nos vemos, más bien nos escuchamos pronto. Un abrazo.